Estamos hablando acerca del origen y la operación de los demonios. Y para poder hablar acerca de los demonios, tuvimos que empezar con lo que llama la Biblia el príncipe de los demonios. Así que las primeras 2 semanas hemos hablado mayormente acerca de Satanás o el diablo. Tiene muchos nombres: Beelzebú, Lucero, fue su nombre original. Y estamos descubriendo algunas cosas importantes para recordar acerca de él. Y si te das cuenta, el enemigo no le gusta que hablamos de estas cosas. Han habido muchos pequeños ataques entre las familias, el liderazgo, el equipo de alabanza, así, porque el enemigo no está feliz con lo que estamos hablando. Una de las verdades más importantes que hablamos en la primera semana fue que el diablo no es el opuesto malvado de Dios. Descubrimos que Él es creación, no es creador, aunque crea mucho caos. No es creador. De hecho, las únicas cosas que yo he visto que hace es toma los principios que Dios ha puesto aquí, que están revelados en su palabra, y dice, si eso trabaja en el positivo, a ver si trabaja en el negativo. Y los voltea, y a veces sí descubre que, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la fe y las leyes que gobiernan la fe y cómo funciona para recibir las promesas de Dios, al mismo tiempo descubrió que torciéndolo a través del temor, que es el opuesto de la fe. No, pero el opuesto de la fe es la incredulidad. No, el opuesto de la fe es el temor. O sea, la fe toma una promesa, algo que ve en el futuro, y lo agarra y lo jala al presente. Y el temor toma algo que no queremos, lo agarra y lo jala también al presente. Es el opuesto. Entonces, Satanás aprendió cómo usar el temor para lograr su voluntad en la vida de una persona. A través de la meditación, todas las leyes que funcionan para la fe funcionan para el temor. Empiezas a meditar, llenas tu corazón con eso. De la abundancia del corazón habla la boca. La fe viene por el oír y el oír. Entonces tú empiezas a hablar palabras de fracaso, de destrucción, de enfermedad, y terminas atrayendo esas cosas a tu vida. Así que aprendió eso, pero no es creador, no creó esas leyes, simplemente los aprendió y descubrió para usarlo a su ventaja. Así que esto es una cosa que el diablo no quiere que sepas. ¿Cómo que es creación? Sí, es creación. Y lo vimos en Ezequiel 28 y en otros lugares. Así que, al mismo tiempo no tiene las mismas características de Dios. No es omnipresente, no está en todos lugares a la vez. Satanás está en un solo lugar en este momento, y no es este salón. Eso es un gran problema para él. Entonces, tampoco es omnisciente, no sabe todo de todo. No sabe lo que estás pensando, no puede leer tu mente. Ahora, ha estado alrededor de la gente por tanto tiempo que puede adivinar lo que estás pensando. Como que si yo estudio gente, yo puedo saber cosas acerca de ellos, aunque ellos no lo externan. Así que de la misma forma, él sí puede saber, pues si tú tienes una tendencia de debilidad en cierta área, te ha estudiado, te conoce,
Entonces dice, ok, lo más probable es que en este momento está pensando esto y esto y esto, pero es porque 1000 veces lo has dicho. Es como siempre digo, me siento para aconsejar a la gente y dicen, pastor, ¿cómo sabías eso? Porque, como acabo de decir hace un momento, de la abundancia del corazón habla la boca. Tú me lo acabas de decir. No, pero no lo... Sí, lo acabas de decir. O sea, nos delatamos nosotros mismos. Así que no está leyendo tus pensamientos, nada más sabe cómo actúas. En casos de espíritus familiares, que podemos hablar en las próximas semanas, un espíritu familiar es un espíritu que ha estado en tu linaje durante generaciones. Atormentaba a tu bisabuelo y es el mismo demonio. Y entiende que hay ciertas cosas que pasan por familia. Entonces, si era debilidad de tu bisabuelo, bien puede ser que es también debilidad de tu abuelo, de tu papá y de ti. Así que basado en eso, espíritus familiares dentro de familias van manipulando y se pasa de una generación a otra a través de lo que llamamos maldiciones ancestrales, por ejemplo, el alcoholismo o a veces problemas físicas que pasan en familia, cosas de ese índole. Así que, ¿pueden leer tus pensamientos? No, pero también son muy buenos de leer tu lenguaje corporal. Sabe las cosas que dices acerca de ti mismo y dice, esta persona tiene un temor, voy a aprovechar. Así que, ¿sabe todo de todo? No. ¿Está en todos lugares? No. Pero tampoco es todopoderoso. Y a veces olvidamos eso. No, es que Satanás y... Vamos a ver unas cosas en esta semana y la próxima que va a ayudar mucho con nuestro entendimiento de cómo tratar con él. Vamos a poner el fundamento y algunas cosas teóricas antes del encuentro. Luego tenemos que tomar un descanso porque recibimos los del encuentro el día 8 de octubre. Y la semana siguiente, como siempre, va a ser pregúntale al pastor. Entonces vamos a continuar, ¿qué sería? El 22 de octubre con la continuación de esto, en que vamos a llegar a cosas más prácticas. Cómo podemos contrarrestar lo que quiere hacer en nuestra vida, diferentes temas de que he adelantado que vamos a tocar. Les he prometido que vamos a hablar, por ejemplo, acerca de los ovnis. Muchos están hablando de los ovnis en estos días. Quiero informarles de algunas cosas que se van a sorprender. Pero la semana pasada terminamos hablando por primera vez realmente acerca de los demonios. Y hablamos acerca de 3 teorías acerca de los demonios. Es interesante porque el tema es el origen y la operación de los demonios. Y les adelanté la semana pasada de que no sabemos mucho acerca del origen de los demonios. Les hablé de 3 posibles casos para su existencia, pero la Biblia no habla acerca de ninguno de ellos en suficiente detalle para saber. Sabemos que están aquí, sabemos que son reales. La Biblia identifica un espíritu, un ser espiritual, real y poderoso, conocido como Lucero, que está vivo, que está activo en el mundo en que vivimos nosotros. Jesús creó en él. Yo he tenido muchos encuentros cara a cara con él. También creo que es real.
Entonces, esas tres teorías, y realmente tienen que escuchar la grabación de la semana pasada si quieres más detalles, pero la primera es que los demonios son simplemente los ángeles caídos. En el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel habla de los ángeles que quedaron después de esa caída de un tercio de los ángeles. Y sabemos, da exactamente el mismo número, 100 millones más, unos millones más, son los que quedaron. Entonces, pues son unos 60, 70, 75 millones mínimo de ángeles caídos. Y hay algunos que dicen, esos son los demonios. Ok, puede ser. Una de las cosas que me da duda es, esos demonios, si son ángeles caídos, recuerda que los ángeles, en el griego, ángelos, son mensajeros. Solo habla de su empleo. ¿Ok? Por ejemplo, un doctor es un doctor, ¿verdad? Pero también es un ser humano. Si quieres especificar qué tipo de ser es, no dices es doctor, es su trabajo. De la misma forma, estos son ángeles, son mensajeros, es su trabajo. Su raza, podemos decir, es querubín. Descubrimos, por ejemplo, en Ezequiel 28, que Satanás también es un querubín. Tienen cuerpos tal como nosotros, que son espirituales, les sirven perfectamente para lo que hacen, son diferentes a nosotros, igual que un caballo tiene un cuerpo diferente que yo, pero es un ser. Al mismo tiempo, sí tienen un cuerpo. Y eso no explica el afán de los demonios de meterse dentro de una persona. Y lo encontramos en muchos lugares en los evangelios. Así que hay otras dos teorías acerca del origen de los demonios. El número 2 es que los demonios son nefelines, ahorita hablo de eso, que ya salieron de sus cuerpos por haberse muerto. Recuerda que en Génesis 6, 1 a 4, habla la Escritura acerca de que hubo una raza en la tierra durante un tiempo que eran una mezcla de ángeles y seres humanos. Y por no ser un ser humano, dicen los proponentes de esta idea que cuando se murieron en Nefilim no podían irse al cielo, no podían irse a ningún lado, se quedan aquí y por no tener cuerpo quieren habitar un cuerpo, se sientan desnudos y buscan entrar en las personas por eso. Realmente en la Escritura yo no veo mucha base para eso es pura especulación. Pero el último que hablé, que dejaron a muchos de ustedes con su boca abierta, si nunca lo han escuchado antes, sí lo hace, es que los demonios son los espíritus de una raza preadámica que vivía en la tierra y que al morirse ellos tampoco quedaron sin cuerpo y están buscando por eso poner carne a través de habitar a un ser humano. No tenemos tiempo para entrar en las escrituras que vimos y todo, pero básicamente va así. Que hay definitivamente algo que ocurrió entre Génesis 1:1 y 1:2. Encontramos a la tierra creada en verso 1 y sabemos del resto de la escritura que todo que Dios creó fue bueno y perfecto. Hasta cuando leímos en Ezequiel 28 acerca de Satanás,
Sabemos que cuando creado como lucero, fue también a la perfección. Entonces, tengo que asumir que la tierra está creado también igual, perfecto. Pero cuando llegamos a verso 2 de Génesis capítulo 1, encontramos a la tierra desolada, vacía, básicamente destrozado. Y dices, ¿qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Y usando las palabras hebreas que se encuentran ahí en verso 2, y haciendo un estudio descubres que dice, por ejemplo, en Jeremías 4, cuando Jeremías el profeta recibió una visión del tiempo pasado que habla de ciudades antes de la creación, o más bien la recreación que encontramos en Génesis capítulo 1. Así que hay algunos que dicen, hubo una raza antes que los seres humanos. La Escritura dice en 1 Corintios 14:45 que Adán fue el primer hombre. Entonces, los que existieron antes de lo que llaman el diluvio luciférica, o la inundación luciférica, no es lo de Noé, es antes. Los que murieron en eso todavía están buscando un cuerpo. ¿Cómo eran? Pues eran primates bípedos con cerebros grandes que utilizaban herramientas y quizá vagaron durante millones de años aquí en la tierra, pero que no eran seres humanos. ¿Qué pasó con ellos cuando murieron? Pues según esto, ellos pueden ser los demonios. Así que es importante, si vamos a hablar del origen de los demonios, que consideramos los tres. Pero ya dejamos esto en la semana pasada, porque vamos a continuar desde aquí. Si nunca lo has escuchado antes, a lo mejor estás como, achis, yo no sabía todo eso. Ok, pues como dije, tiendo a creer un poco más ese último. De hecho, yo no veo ningún base bíblico para el número 2. Y hay mucha gente que respeto mucho que creen la primera, que son ángeles caídos, y honestamente yo no voy a pelear con ellos. Ok, si tú crees, mira, nadie va al infierno ni al cielo por creer uno o el otro. Y no dice suficiente la Escritura para saberlo. Pero si estamos hablando del tema, fue necesario considerar esos. Pero quiero mostrarles algo. Está en Mateo capítulo 12. Alguien me hizo una pregunta en esta semana, y fue muy buena pregunta. Me costó entenderlo, pero luego cuando entendí lo que estaba diciendo, dije, wow, debo mencionar esto, porque necesitamos entender cómo funciona el reino de las tinieblas. La primera cosa que hace alguien cuando se van a la escuela para generales en el ejército es estudian su enemigo, cómo opera, cómo va a atacar, para poder anticiparlo. Y nosotros no debemos ser diferentes a eso. Así que debemos entender cómo funciona este reino. Sabemos primeramente que Satanás solamente viene para hurtar, matar y destruir. Lo vimos la semana pasada en Juan 10:10. Viene solamente con ese propósito. Nunca va a tocar tu puerta y decir, hoy estaba sintiendo un poco más generoso que lo normal, así que yo te traigo esto tan bonito. No viene, sino para hurtar. Si está tocando tu puerta, no le abres. Cuando dice, firma para este paquete, no lo hagas.
No, pero pastor, me mostró el paquete y decía remitente Dios. Así que me entregó este buen cáncer de parte de Dios. ¿Cómo no lo voy a aceptar? No. No, cuando Él viene, está viniendo para robarte tu salud, tu gozo, tu paz, tu familia, todo lo que puede. De hecho, nosotros ponemos el límite. Y algunos de ustedes nunca han puesto límite. Viene robando y tú, ok. No. Vamos a ver cómo paramos eso. Pero aquí en Mateo capítulo 12 dice la escritura esto. En el verso 22, hablando de Jesús, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente, atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Recuerda que estaban esperando el descendiente de David, el Cristo. La pregunta que tienen es, ¿será este el Cristo? Ahora, están ahí alrededor los fariseos. Los fariseos no creyeron en él. Así que, ¿qué tienen que hacer? Escuchan esas palabras, se asustan y dicen, tenemos que defender. Dice verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Dice, él solamente puede echar fuera los demonios. No podían discutir que lo hicieron. Entonces dijeron, él nada más puede hacer eso por Satanás mismo, el príncipe de los demonios. Tienen su explicación ya listo. Este hombre es malo, no es bueno. Beelzebú, uno de los nombres de Satanás que hablamos en el principio, quiere decir el señor de las moscas, pero realmente, literal, es el señor del estiércol. Qué bonito nombre, ¿eh? Por eso las moscas. Príncipe de los demonios. Príncipe. Ahora, no hay nada noble acerca de este príncipe. Esa palabra quiere decir gobernador o soberano. Él es el encargado de los demonios. El mero mero. Así que ellos dicen, no. Por el príncipe de los demonios está echando fuera demonios. Y dice en verso 25 Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahora, estas palabras eran muy fuertes para los judíos. ¿Por qué? Porque en el tiempo después del rey Salomón se había dividido el reino en dos partes y al final de cuentas cayeron primero el reino del norte, Israel, y luego el reino del sur, Judá, a los babilonios.
Así que ellos identificaron con lo que decía Jesús en ese momento. Obviamente estaba teniendo algo de entrada lo que decían los fariseos, así que respondió Jesús así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividido contra sí misma no permanecerá. Hablando de cómo Satanás usa las leyes de Dios en contra de nosotros. Le encanta traer división en las iglesias, porque dice, no pueden permanecer, lo voy a aplicar. Y ha funcionado muchas veces. Recuerda que la palabra división habla de dos visiones. Así que está hablando acerca de la división, destruye. Y dice verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Ahora, simplemente entendiendo lo que está diciendo Jesús aquí, llegamos a una conclusión importante. Está avanzando hoy en día el reino de las tinieblas en la tierra porque hay mucha unidad. Las mismas metas de Satanás son las metas de sus minions. Los demonios buscan lo mismo que buscan su príncipe o su soberano. Y hay mucha unidad en ellos. Por eso no tiene que estar Satanás en todos lados. Porque los que le siguen fielmente con los mismos propósitos. Y a veces la Biblia usa la palabra Satanás, no refiriendo a una sola persona, pero más bien a su reino. ¿Por qué? Porque están tan unidos en propósito que hablar de uno es hablar del otro. Satanás el día de hoy a lo mejor no se encuentra aquí en México, pero sigue adelante su reino porque sus minions, los ángeles caídos, los demonios, todos tienen un solo propósito. Están con un solo visión y se mantienen hacia eso y al final de cuentas logran los propósitos de ese reino. Ellos están aquí para oponernos mientras buscamos hacer lo que es la voluntad de Dios. Los demonios vienen para estorbar los propósitos de Dios y extender el reino de Satanás. Eso es lo que buscan. Y buscan especialmente en los creyentes que tenemos autoridad sobre ellos, que podemos poner en orden muchas cosas que ellos han desatado en la tierra. Lo que quiere más que todo es si puede entrar en la vida de un creyente. Lo quiere hacer simplemente porque te quiere distraer. Enfócate aquí. Alimenta tu carne, aléjate de Dios. Cualquier distracción es válido. ¿Y sabes qué? Para él no existe un golpe bajo. Yo he visto el enemigo usar los golpes más bajos que puedes imaginar para sacar del juego a un creyente. Tú ves a alguien que está sirviéndole a Dios con todo su corazón y de repente caen con la cosa más tonta. Dices, ¿cómo es posible? O la forma en que te patea cuando estás abajo. Y en muchos casos lo logra hasta con los creyentes. Así que tiene que entender su propósito, entender que no hay ninguna cosa que es demasiado bajo para él en su ataque contra tu vida.
Así que estamos aprendiendo acerca de la unidad en ese reino de las tinieblas. La pregunta que tenían es, si Satanás no está en todos lados, entonces, ¿cómo es que se logra su propósito en todos lados? Y eso es por la unidad de su reino. Están unidos en propósito. No tiene que estar aquí constantemente en esta iglesia Satanás para que su voluntad se cumple. Porque hasta el más chiquito de los demonios también busca las mismas cosas. Así que básicamente, ok, tú estás a cargo de esta área, tú estás a cargo de este ángel caído, tú estás a cargo de aguas calientes, tú este otro más fuerte, más poderoso, tú estás a cargo de México, tú estás a cargo de esta área de la ciudad, tú estás a cargo de Jesús María. Haz lo que puedes. Y a través de manipular a los hombres, da más y más espacio a que el enemigo puede hacer lo que quiere. Es por eso que hay lugares de gran oscuridad en el mundo. Pienso en lugares como Haití, donde a través de años de idolatría y entrega a los demonios, que es el vudú y todas las otras cosas que practican, por ejemplo, en ese lugar, han abierto puertas a millones de demonios y la gente bien oprimido, porque cuando el enemigo entra, ¿para qué viene? Hurtar, matar y destruir. Tienen tasas de mortandad para niños de lo más alto en muchos lugares del mundo. Niveles de pobreza que no se ve en este hemisferio más que ahí. Y todo eso viene cuando el enemigo entra. La gente allá, ¿qué hacen? Esto se está poniendo muy fuerte y se entregan más a esos demonios. Como que si estoy golpeando mi cabeza en esta pared y digo, es que me duele mucho la cabeza, quizás si lo golpeo más fuerte. No, va a dar mal resultado. ¿Qué necesitan? Necesitan la verdad, necesitan liberación, necesitan luz en ese lugar que está oscuro. Pero el problema es que hay muchos lugares donde el enemigo los tienen absolutamente esclavizados. No pueden moverse, no saben lo que es la libertad, no saben lo que es el gozo, no tienen un momento de descanso. ¿Por qué? Porque el enemigo es sin misericordia. Y le encanta ver los hombres hechos en la imagen de Dios, arrodillados, tirados, destruidos. Le encanta. ¿Por qué? Porque no puede tocar a él, pero sí puede tocar a ti. Se puso muy callado. Si quieres entender su motivación, ahí está. Yo no voy a tener nunca acceso al cielo. Así que voy a asegurar que llevo todos conmigo que puedo. Imagínate cómo voy a burlarme de Dios cuando los tengo arrastrándose por el piso, cuando los tengo en cadenas, que no pueden salir, que no puede cambiar su situación. Y Jesús dijo, voy y los voy a liberar de eso porque no aguanto ver los esclavos como están. Por eso les digo una y otra vez, si tú estás viviendo en el mismo nivel que el mundo, no has entendido el evangelio. Porque vino para librar a los cautivos, para librarte de la esclavitud de la pobreza, para librarte de la esclavitud de la enfermedad, para librarte de la esclavitud de tu carne y del pecado. Y nosotros enfocados en que, seguramente Dios no me ama. No te puede amar más que te ha amado. Te ha dado todo, ha hecho todo por ti para que puedas estar libre de eso. Algunos lo experimentan un poquito,
Y otros, y esto fue una decisión que yo tomé hace muchos años cuando empecé a entender, dije, Señor, yo quiero andar en todo lo que moriste para que yo tuviera. Toma esa decisión, toma la decisión, venga a Cimientos, aprende quién eres, porque no sabes quién eres. Ay, pero pastor, ¿cómo puedes decir eso? Porque estás viviendo como el mundo, por eso lo sé. Así que Jesús está revelando aquí que el reino de Dios necesita unidad y también el reino de las tinieblas tiene unidad, no está dividido. Y luego, me gusta cómo termina Jesús esta discusión. Dice en verso 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? ¿Qué es la respuesta de eso? No lo hacían. Así que termina diciendo, por tanto ellos serán vuestros jueces. Dice, es muy fácil criticar, pero yo no veo a ustedes echando fuera demonios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y se quedaron callados, no hay respuesta a eso que dijo. Así que hay unidad en ese reino. Y todo está juntado en contra de nosotros, sus siervos. Quiero considerar algo aquí, que lo leímos, pero vamos a considerarlo. Y eso es que a veces el raíz de una enfermedad es demoníaco. Tendemos a separar por completo una persona endemoniado y una enfermedad, pero la Biblia no lo hace. Usa la palabra sanar en ocasiones para todo. Uno queda liberado de un demonio y usa la palabra sanar. Así que aquí encontramos, recuerda cómo empezó la historia. Dice verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. O sea, esta enfermedad que nosotros diríamos que es físico, tenía su raíz demoníaco. Ahora, la Escritura dice, o no dice, que cada vez que encontramos una persona sordomudo, que es endemoniado. Pero en este caso sí. ¿Qué porcentaje de los casos? No te puedo decir. Pero en este caso estaba vinculado. Y quedando libre se quedó sano. Ok. Pero esto no es el único ejemplo de esto. En Mateo 9, y verso 32, dice, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Esto es más claro que lo que leímos en capítulo 12. En capítulo 12 puedes discutir y decir, ¿qué pasa si fue endemoniado? Jesús le sanó y echó fuera el demonio. ¿Qué pasa si eso fue el caso? Ok,
ok, puedes decir eso, pero en este caso es muy claro, Mateo lo hace perfecto así como lo presenta. Y en este caso dice que echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Así que tenemos ahora lo que yo considero dos casos de una persona muda con demonio. Y cuando se saca el demonio, ya puede hablar la persona. Quizá eso explica por qué hay casos así en que los doctores dicen, no podemos hacer nada. No sabemos qué tiene esta persona, por qué está así, y pues así es. En Mateo 17, hay un pasaje que vale la pena examinar porque vamos a empezar en Mateo 17, 14. Dice, cuando llegaron al gentío, algunos estaban con Jesús y él venía acercando, y otros ya estaba ahí con el muchedumbre. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, el demonio estaba tratando de matar. ¿Qué sorpresa? Hurtar, matar, destruir, todo. A este muchacho, y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. La perversidad en la Biblia es cuando dices algo con tu boca pero crees otra cosa en tu corazón. Eso es la perversidad bíblica. Así que dicen, ustedes hablan de que son fuertes en la fe, que ustedes creen, pero la verdad es que en su corazón no. Así que los reprende y dice, son una generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Será que opina lo mismo de nosotros? Bueno, dejo eso ahí. Dice, traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Sano de qué? Dice que es lunático, o sea, padecía de problemas mentales. Y quedó sano cuando Jesús trató con el demonio. Me pregunto cuántos están en este momento, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico que necesita liberación, que no necesitan medicamentos. Pues mañana voy por allá. No lo hagas. Asegúrate que Dios te mandó ahí, porque si no te van a despedazar.
sé guiado por el Espíritu de Dios, pero ¿sabes qué? Nada más estoy plantando esa idea. Y porque está muy reconocido este pasaje y torcido porque está mal como lo comparten, vamos a ver eso. Dice verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pregunta válida. Oye, ya oramos por él, no quedó libre. Y tú llegas y lo echas fuera. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué hicimos mal? Y Jesús responde. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que de verso 21 se ha desarrollado toda una doctrina completamente falsa que dice, hay ciertos géneros de demonios que solo se saca con oración y ayuno. Pero eso no puede ser. Porque Jesús dice, en el griego hay géneros como hay en español. En inglés no los tenemos. Pero aquí un nombre es masculino o femenino, ¿verdad? Y si usas un nombre masculino, tienes que usar palabras que están de acuerdo con eso. No hablas de un silla, hablas de una silla. ¿Por qué? Porque tienen que concordar. Es lo mismo en el griego. Por eso sabemos que no puede estar hablando del demonio, porque no está de acuerdo con el género. Lo que Jesús está diciendo es, este tipo de incredulidad solamente sale con oración y ayuno. Preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Por tu poca fe. Todavía está hablando de su fe. No está hablando de una clase de demonio que no sale si no ayunas y oras. Esos son obras. Los demonios responden y doblan la rodilla ante el nombre de Jesús, no porque te ayunaste. Ayúnate para ser más sensible a la voz del Espíritu Santo. Quizá te va a decir, repréndele de esta manera. Pero no hay cierta clase de demonio que se echa fuera porque tú oraste y ayunaste. No, pues vamos a tratar con los demonios. Así que vamos a orar por 16 horas. Y si no hay esa oportunidad, si se presenta ante ti sin advertencia, ¿qué haces? ¿Te vas a casa? Es que espera aquí, regreso en unas 8 horas después de orar y ayunar. No. Pero hay toda una doctrina construida sobre esto y ni es bíblico, ni puede ser bíblico, porque no concuerdan, no puede estar hablando de demonios. Lo que sí puede estar hablando y lo que habló con ellos desde el principio fue acerca de su poca fe. Dicen, y esa incredulidad se va con oración y ayuno. Ok, pues no pudimos venir aquí sin por lo menos considerar esto. Uno más que vamos a ver, Lucas 13. Vicky, no vi a qué horas empecé.
O sea, ¿cuánto? Si quieres nos quedamos unos 8 horas y hablo muy al fondo con esto. Ok, gracias. Aquí en Lucas 13 encontramos otra situación que enfrenta Jesús. Dice en verso 10, Lucas 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ay, pastor, ¿va a enfrentar un demonio en una iglesia? Sí, los demonios vienen a las iglesias. A lo mejor están muy incómodos, pero sí vienen. Así que el día de reposo está en la sinagoga y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, lo leemos en un solo segundo, pero ella vivía cada día de esos 18 años. Tenía espíritu de enfermedad. Entonces hay espíritus que causan enfermedades. Y andaba encorvada. Este espíritu, en medio de su vida, causó que se encorvó su espalda. Pero de una forma de que a lo mejor no podemos ninguno de nosotros entender. Y en ninguna manera se podía enderezar. Me pregunto cuánto de nosotros, después de 18 años de padecer como esta mujer, todavía estaríamos en la iglesia. Eso también voy a dejar ahí. Me gustó mucho lo que compartió Teresita cuando habló de ¿y si no? ¿Y si no? Te puedes quedar sano, pero si no. No. Yo estoy muy enojado con Dios. Yo estoy esperando. No. Esta mujer estaba en la casa de Dios a pesar de este azote. Pero vamos a ver cómo termina. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Pero nos acaba de decir que era un demonio, como dije. Habla de sanidad, habla de enfermedad, aunque estaba involucrado un demonio, espíritu de enfermedad, decía. Verso 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Luego hay una discusión, está enojado el pastor. ¿Cómo te atreves a sanar en el día de reposo? Lo llama hipócrita. Dice: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno y lo lleva a beber. Pero verso 16 revela algo muy importante acerca de esta enfermedad. Dice: y a esta hija de Abraham. ¿Por qué refiere a ella como hija de Abraham? Porque los judíos tenían un pacto con Dios que empezó con Abraham. Entonces decir que ella es hija de Abraham refiere al pacto y dice: tiene derechos. ¿Cómo es posible? Dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado. ¿Quién? No, pero estaba enferma.
¿Quién fue el autor de su enfermedad? Aquí está. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién la ató? ¿Quién lo ató? ¿Y quién la liberó? ¿Sabes qué? Nos convendría tener una teología como los niños allá arriba. Buen Dios, mal diablo. En vez de hacer todo maniobra y explicación, y no es que esto pasa, y Dios manda a Satanás con una enfermedad para que aprenda. Mira, si tú necesitas, yo no dudo que en un momento en que las cosas van muy mal, que tú volteas tus ojos hacia Dios, que te das cuenta de cosas que están mal en tu corazón y los corriges, pero para decir, Dios me mandó este buen cáncer para que yo apreciara la vida y que yo... No. Buen Dios, mal diablo. Es toda tu teología. Mira, emprende todo lo que puedes ver en el Evangelio. Lo complicamos tanto. ¿Quién la ató? ¿Y quién la liberó? Dices, es que pastor, en mi vida hay muchas ataduras. ¿Quién te ató? ¿Y quién te va a liberar? Ok. Estoy vacilando en que... No, creo que en la próxima semana lo vamos a ver, porque quiero darle el tiempo que necesita para desarrollar. ¿Hay algo corto que puedo compartir? Sí. Vamos a terminar en 1 de Juan capítulo 3. Tengo en este momento 7 páginas de apuntes frente a mí, pero siempre pasa que cuando yo estoy como que necesito algo que va a unir todo el mensaje, de repente caen mis ojos y ahí está exactamente lo que necesito compartir. Y esto lo va a terminar con broche de oro, como dicen. Ok. En Cimientos, el jueves, les enseñé cómo escribimos referencias bíblicas, porque pues van a estar haciendo muchos apuntes, necesitan saber eso. Y una de las últimas cosas, de hecho, yo creo que no lo iba a mencionar hasta que Víctor me lo preguntó, es que tenemos, por ejemplo, entre los versos que van a memorizar, una letra. Es la letra C. Y quiere decir que básicamente divides un verso como en frases o partes de frases. Así que vamos a ver 1 de Juan 3:8, pero vamos a empezar en la parte C. Porque hay cosas que no quiero tocar en el verso 8, en la primera parte. Pero dice 1 de Juan 3:8, lo que voy a llamar la letra C, es: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, todo el propósito de la venida de Cristo está contenido aquí. No dice para destruir el diablo, ¿verdad que no? Dice tampoco que va a poner todas las cosas bien. Dijo, vino para deshacer las obras del diablo. Eso me quiere decir que hay
Estamos probando un micrófono nuevo y le dije a Víctor que iba a caminar hasta atrás porque me asegura que va a funcionar hasta aquí. Vamos a ver. Pero dice, o me revela más bien, que el diablo tiene sus obras. Acabamos de ver uno de ellos, ¿verdad? Con la mujer encorvada. ¿Quién la había encorvada? El diablo. No, pero pastor, no fue Satanás, fue un demonio. No, ¿recuerda la unidad de ese reino? Jesús habla a veces así. Pero Satanás a lo mejor nunca conoció a esa señora. Pero es una frase, a veces refiere a una persona, a veces refiere a todo ese reino, su príncipe y todos sus minions. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para que pudieras tener Navidad. No. Vino para deshacer las obras del diablo. Empezó antes de la cruz, durante su ministerio, mostrando lo que es la voluntad del Padre. Y continuó después de la cruz hasta el día de hoy. Vino para deshacer las obras del diablo donde estén. En la vida de donde estén. Eso es su propósito. Si tú preguntas, Señor, ahora que estás en mi vida, ¿qué vienes a hacer? Primeramente, quieres sanar tu corazón. Enfócate en eso. Luego, aprende su palabra, recíbela, para que luego puedas hacer la misma cosa en la vida de otra persona. Y pasa todo a la vez. En el principio te empiezas a sanar. Estás totalmente sacado de onda. ¿Qué es esto que me está pasando? Estás escuchando cosas muy nuevas. Dices, pero yo no he escuchado de todo eso. Ok. Pero poco a poco empiezas a aprender. Es como el juego de los niños. Y vienen y te tocan. Y luego todos corren. Te tocó Jesús. Ya. Libera a otro. Vamos a ponernos de pie. ¿Le está ayudando a alguien esto? Eso espero. Ok. ¿No van a querer perder la oración de miércoles en esta semana? Vamos a hacer algo muy interesante. Así que aprovecha de eso. Y para los que todavía quieren presentarse para Cimientos 1, no estoy seguro que voy a dar la misma invitación el próximo domingo, pero por lo menos pueden llegar. No pasamos lista en la orientación, así que no perdiste. Pues una persona va a necesitar orientarte un poco, pero todavía puedes recuperar y hacerlo. Así que si dijiste no vine el jueves porque pues tenía cita o algo, si este jueves estás desocupado, pues están invitados a las 6:30. Vamos a orar y así pues vamos a terminar para el día de hoy.
Padre, gracias por tu palabra. Señor, tenemos un enemigo. Y si sentimos guerrero o no, nos encontramos en guerra. Así que, Señor, gracias por revelarnos quién es nuestro enemigo. Padre, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias que vivimos en un país donde se puede enseñar. Esa palabra tan preciosa. Padre, pedimos que tú tomas las verdades que hemos escuchado el día de hoy y que las sellas en nuestro corazón. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.